Estamos hoy en capítulo 3, el Tanya. Hasta ahora hablamos en el primer capítulo, la introducción al tema de lo que es un tzadik, un benoni, un rasha, que eso fue la introducción al tema y arrancando con la explicación del tema, empieza que hay dos almas. Y está el alma animal, que eso es el instinto animal que uno tiene, que no necesariamente es criminal, pero es animal, en el sentido que es egocéntrico y solamente piensa en sí mismo. Después, en el segundo capítulo, hablamos del segundo alma, que es el alma divina, que proviene de Dios mismo, es esa chispa, esa sensibilidad que cada uno de nosotros tenemos. Y ahora va a explicar cómo funciona, de qué está compuesto el alma, cuáles son los poderes del alma, cómo funciona el alma, y para entender su funcionamiento. Ahí estamos en Perigimo. Cada uno de estos tres niveles de Nefesh, Ruach y Neshama, como explicamos de que Nefesh es más bien, o sea, la vitalidad de la persona se expresa de tres maneras, a través de su carácter, a través de sus emociones y a través de su intelecto. Y eso se denomina Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es más bien el carácter de la persona, Ruach es las emociones y Neshama es la parte intelectual. Después hay también dos niveles subconscientes, Chaya y Yehidá, de los cuales no habla acá, porque habla de la parte consciente de la persona. Entonces, cada uno de estos tres, a su vez, se compone de 10 poderes. O sea, no es solamente que Nefesh, Ruach, Neshama son carácter, emociones o intelecto, sino cada uno de los tres se compone de los tres. O sea, el intelecto contiene también emociones y carácter. Las emociones contienen también intelecto y carácter también contiene intelecto y emociones. Ahora vamos a ver. Y cada uno se compone de 10 poderes, que eso corresponde a las 10 sefirot supernales de donde provienen y de las cuales evolucionaron. Quiere decir que Dios es el creador, el mundo es la creación. El creador produjo la creación. Entonces hay un proceso por medio del cual creó el mundo. Y lo primero, y hay como herramientas que utilizó para crear el mundo. Y esas herramientas y esos procesos son, los llamamos el intelecto de Dios y las emociones de Dios, que son las energías, las manifestaciones divinas por medio de las cuales creó a toda la existencia. Y el producto final, que es el hombre, es un reflejo de estos poderes. O sea, de que el hombre es un reflejo de estos poderes que iniciaron en todo este proceso de la creación, que se dividen en dos. Se dividen en dos, son 3 madres y 7 duplicados, así lo llama. Los 3 madres se refiere a los 3 poderes intelectuales, como lo va a describir ahora, y los 7 duplicados se refiere a las 7 emociones, porque son emociones que se combinan entre sí a su vez, como tenemos ahora las 7 semanas entre Pesach y Shavuot. Cada semana trabajamos una de las 7 emociones y cada semana tiene 7 días. O sea, cada día de la semana trabajamos una arista de la emoción y la emoción se compone de las mismas 7. Por ejemplo, tenemos la primera semana, tenemos Chesed. Chesed es bondad, amor. Pero amor puede manifestarse de varias maneras. Puede haber Chesed Shebe Chesed, puede haber Chesed de Chesed, que es, por ejemplo, cuando uno quiere a alguien y le da un beso, un abrazo, un regalo, expresa en forma cariñosa ese amor.
Y después hay Gvura Shebechesed. Gvura Shebechesed es severidad dentro de la bondad, o sea, de que uno puede, por ejemplo, rezongar a la persona que quiere. A uno que no quiere no le importa qué hace, pero su hijo se porta mal o alguien cercano a él hace algo indebido, lo rezonga. Ese es Gevurah Shebechesed. ¿Por qué lo rezonga? Porque lo quiere, no porque no lo quiere. O sea que el amor puede expresarse de distintas maneras, que son 7 básicamente, pero a su vez estas 7 se componen también de 7, porque por ejemplo uno puede rezongar a su querido en forma suave o puede rezongarlo en forma severo. Si es en forma suave sería Chesed Shebe Gevurah Shebe Chesed, es la arista de Chesed, de bondad, dentro de la arista de severidad, dentro de la arista de bondad. Y si lo hace en forma severa, es Gevurah Shebe Gevurah Shebe Chesed, es la severidad dentro de la severidad, dentro de la bondad. Y eso es infinitamente, no tiene límite todo esto. Pero entonces todo lo que hay son composiciones de estas 7. Son los 7 elementos básicos que componen todo. En todo nivel, o sea, sonidos, colores, emociones, todo tiene estos 7 energías o conceptos o componentes que lo componen. Ahora explica qué son las 3 madres y las 7 emociones. Entonces, Pirush, o sea, Chokhmah, Binah, Da'at son las 3 facultades intelectuales que forman las siglas Chabad. Ahora vamos a ver por qué tiene que ver. Veshivat Yimei HaBinyan y los 7 días de la construcción, que se refiere a los 7 días de la construcción del mundo. O sea, porque como decimos en Kiddush, citando la Torah, que Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz, que significa literalmente, o sea, que significa que Dios creó el mundo en 6 días. Pero literalmente significa que Sheshet Yamim Asa, Dios hizo 6 días. No dice Be Sheshet Yamim, dice Sheshet Yamim Asa, hizo 6 días. Entonces la idea es de que cada día de la creación, de los 6 días de la semana, Dios creó ese día y ese día fue una expresión de uno de estas 7 emociones y lo que fue creado en ese día fue un reflejo de esa emoción o de esa energía. Por ejemplo, el primer día de la creación que corresponde a Chesed, a bondad, que es lo que fue creado el primer día de la creación. Los cielos y la tierra. La luz. La luz fue creada. Entonces, la luz es la manifestación máxima de la bondad, porque no tiene límite. ¿Qué es bondad? Bondad es brindar. Y entonces, la luz es la manifestación máxima de brindar. Ilumina a todos sin discriminación. El segundo día de la creación corresponde a Gevurah. Gevurah es severidad, juicio, discriminación entre una cosa y otra. Chesed no discrimina, Chesed ilumina todo por igual. Gevurah es ya juzgar, discriminar entre una cosa y otra. Que fue creado el segundo día, la separación de las aguas celestiales y terrenales. Y así todos los días de la creación. Entonces, estos son los llamados Shivat Yemei HaBinyan, los 7 días de la creación, porque cada día de los 7 días fue una expresión de una de estas 7 energías, y lo que fue creado en ese día reflejaba esa energía. El Ramban, Nachmanides, dicho sea de paso, esta semana es el aniversario de su gran disputa que tuvo en Barcelona, obligado a disputar frente a un judío renegado, cura, que quiso debatirlo a Nachmanides en público,
porque pensó si logra vencerlo en público y obligarlo a convertirse, entonces todo el mundo le iba a seguir el ejemplo. Resulta que y eso iba a ser frente al rey Jaime I, ahí, en ese entonces. Y Nachmanides, Moshe ben Nachman, se llamaba, él accedió al debate con la condición que él pueda hablar libremente y no lo castiguen por blasfemia ni nada de eso, que él pueda hablar sin límite lo que él quiere decir. Y el rey accedió. Y después de 3 días, el rey le dio, digamos, el premio de 300 monedas de oro al Ramban y dijo, nunca vio a alguien tan equivocado defenderse tan bien. Eso fue, digamos, su resumen del asunto del rey. Y después el Ramban habló en el Shil y el Shabbat siguiente el rey vino a hablar en el Shil, que fue una cosa totalmente inusual. Pero el Ramban habló y como consecuencia lo que él habló en el Shil lo persiguieron porque le dieron permiso de hablar sin límite en ese debate frente al rey, pero no tenía permiso de hablar sin límite en el Shil. Entonces las cosas que él dijo lo entendieron como blasfemia, se tuvo que escapar, se fue a Israel y ahí vivió hasta el final de sus días. Él escribió un comentario sobre la Torah y que es un comentario increíble y tiene también mucha Kabbalah y él ahí trae que los 6 días de la creación son como un padrón o una matriz de la historia, porque según la Gemara, según el Talmud, el mundo va a existir 6.000 años de la manera actual y correspondiendo a los 6 días de la creación. Entonces él trae paralelos entre cada milenio, lo que ocurrió en cada milenio, con lo que ocurrió en cada día de la creación. Porque dice el rey David que Shanim beinecha kiyom etmol. David HaMelech le dice a Dios que para ti, Dios, 1000 años son como un día. Entonces eso es un poco la conexión. Cada día de la creación se ve reflejado en un milenio de los 6 milenios de la existencia. Por ejemplo, el primer milenio es ahí que corresponde a Gesed, la gente vivía siglos y no había castigo. El segundo milenio que corresponde al segundo día de Geburah y había el diluvio y la Torre de Babel y otras cosas. Entonces, y ahí la gente ya no vive tanto tiempo a raíz de eso. Y es muy interesante, trae muchos detalles de cada milenio. Ahí en el final de Bereshit, primer capítulo de Bereshit, trae eso, que es muy lindo, muy interesante ver, y ver que describe el tiempo en el cual vivimos nosotros, o sea, también prediciendo cosas que pasan hoy. De todas maneras, eso se llama Shivat Yemei HaBinyan. Los 7 días de la construcción del mundo son estas 7 energías con las cuales construyó. Chesed, Gvurah, Tiferet, que los nombra, Chesed, que es bondad, Gvurah, fuerza o severidad, Tiferet es armonía. Armonía viene a ser la combinación de Chesed y Gvurah. O sea, así como una armonía puede haber solamente entre 2 cosas, no puede haber armonía entre una sola cosa. Entonces, o belleza, puede ser cuando hay 2 colores, un solo color, en sí no se considera algo belleza. Y así es Chesed y Gvurah combinados. ¿Qué es Chesed y Gvurah combinados? Chesed y Gvurah combinados vendría a ser misericordia. Porque Chesed es brindar sin discriminación. Gvurah es juzgar y dar a quien merece. Y no dar a quien no merece. Misericordia es, no lo mereces, aún así te voy a dar. Es la combinación entre Chesed y Gvurah. Por eso llama Tiferet, armonía o belleza. Y en general también se habla de que hay 3 líneas. Está la línea derecha, la izquierda y el centro.
la derecha es Gesed, bondad, la izquierda es Geburah, severidad, y el centro es la combinación. Entonces, eso se ve Gesed, Geburah, Tiferet, y también en las midot que siguen, Netzach, Hod, Yisod, también se dividen en derecha, izquierda y centro, y a su vez también Chochmah, Binah, Dat, también van derecha, izquierda y centro. No viene al caso en este momento, simplemente le digo título de información. Entonces, así como es con la creación del mundo, וכך בנפש האדם, así es también en la estructura del alma de la persona, שנחלקת לשתיים, se divide en dos, שכל ומידות, intelecto y emociones. El intelecto es cómo la persona percibe el mundo que lo rodea. Es su vínculo objetivo con el mundo. Entiende la información y lo procesa. Midot es cómo reacciona frente al mundo. Es ya la reacción subjetiva de la persona. Si quiere, no quiere, se acerca, se aleja. Todo esto son ya la interacción que la persona tiene. Entonces, השכל כולל חוכמה, בינה ודעת. El intelecto incluye חוכמה, בינה, דעת, que son las tres facultades intelectuales que lo va a explicar ya en la siguiente hoja, pero חוכמה es la parte incipiente del proceso intelectual, es la parte donde uno inicia la comprensión, entiende una idea, pero todavía no lo tiene desarrollado. Biná es el desarrollo de la idea, y Dat es la parte cognitiva, que es el puente entre la parte intelectual y la parte emocional. Ahora vamos a ver más adelante, lo explico. ¿Por qué se llama Chabad? ¿Por qué Chabad se llama Chabad? Porque entre todas las distintas enseñanzas del Hasidismo, que el Magi de Mezrich, que fue el sucesor de Baal Shem Tov, enseñó a todos los discípulos, o sea, lo que Baal Shem Tov enseñó y lo que su sucesor enseñó, hay muchas aristas, o sea, hay temas de fe, temas de emoción, temas intelectuales, hay todo un abanico, todo ese abanico de distintos aspectos de estudio y de enseñanza. Y los demás discípulos del Baal Shem Tov, ellos pusieron más énfasis en la parte emocional, la parte emotiva, la alegría, el amor a Dios, no tanto en la parte intelectual. El Alter Rebbe, o sea, el Rebbe Shneur Zalman, que fue el discípulo más joven del Maggid, su énfasis era en Chabad, en la parte intelectual, o sea que hay que involucrar el intelecto en ese vínculo que uno tiene con Dios. Uno no puede obviarlo, no puede decir, bueno, yo amo a Dios y tengo un vínculo emocional, siento a Dios en mi corazón, hago lo que Dios quiere, pero sin procesarlo por el intelecto. Entonces él mantenía que lo importante es involucrar el intelecto, y ahí es por eso se llama la línea de Chabad, y de hecho Tanya es un desarrollo de toda esa filosofía hasídica de una forma muy comprensible, sí, explicando las cosas para que uno entienda y no solamente sienta. Entonces, las midot, en avat Hashem un pachdo v'irato l'farocholo, o sea, las midot, los sentimientos, las emociones, son el amor a Dios y el temor a Dios y agrandar a Dios. Chabad nikru emot makol midot, porque dijimos antes se llama madres, hablamos de madres. Dice Chabad se llama madres y fuente de las midot, que midot y toldot Chabad, porque las emociones son resultados de Chabad, de acuerdo a cómo uno entiende algo, así lo va a sentir. Si uno entiende que algo tiene valor, lo va a querer. Si entiende que no tiene valor, no lo va a querer. Cuanto mejor entiende el valor de algo, tanto más va a ser su sentimiento al respecto. Entonces los sentimientos verdaderos, porque después vamos a ver que en el alma animal funciona al revés. Ahí el intelecto está al servicio de las emociones. Ahí el animal quiere algo y ahí usa el intelecto para ver cómo lo logra. No es de que piensa qué debería querer.
quiere y usa el intelecto. El intelecto en el animal es esclavo de las emociones. En cambio, cuando hablamos de alma divina, ahí las emociones son consecuencias del intelecto, o sea, de que las emociones se comparan con plantas en general. Hay yuyos que surgen solo de forma espontánea, después hay plantas que uno siembra y planta, cultiva. Entonces, las emociones del Nefesh Abamid, del alma animal, son como estos yuyos que surgen espontáneamente, y después el intelecto está a su servicio para lograr lo que necesita, lo que quiere. A diferencia del alma divina, donde las emociones son engendradas por el intelecto. Ahora explica cómo funciona. Ubir Hanyan, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ubir Hanyan, la explicación del tema es que השכל שבנפש המשכלת, el intelecto que hay en el alma intelectual, שהוא המשכיל כל דבר, que puede entender todo, נקרא בשם חוכמה. Eso se llama חוכמה. El poder intelectual que uno tiene se llama חוכמה. ¿Por qué se llama חוכמה? חוכמה son un compuesto de dos palabras. כוח מה. Koach es poder, potencial, y ma es qué. O sea, es el punto inicial que uno tiene. O sea, el punto entre la nada y algo, entre no entender y entender algo. Y cuando una persona saca este potencial a la realidad, שמתבונן בשכלו, cuando reflexiona, medita con su intelecto, la vindavar, para entender algo, la shuro lamko, a su ancho y profundidad, mitoch eize dvar chochma muskal besichlo, o sea, derivándolo de algún intelecto, algo intelectual que tiene entendido en su intelecto, nikra bina. Eso se llama bina. O sea, cuando uno tiene una chispa de idea, eso es chokhmah. Una chispa es algo, no es algo. Sí, es algo, pero no dura mucho. O sea, salvo si lo alimentas, si lo cultivas, esa chispa, así como vino, se va. Entonces, chokhmah es esa chispa inicial que inicia el fuego, digamos. Binah es el desglose, el desarrollo de esa chispa para entenderlo en sus pormenores. Y eso se llama binah. Que es comprensión. Y esto es padre y madre, hamolidot avat Hashem virato pachdo, que engendran el amor a Dios y el temor a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se llama padre y madre? ¿Qué tiene que ver padre y madre esto? Entonces, lo interesante es porque eso es también la función de padre y madre en la creación de un hijo. El padre aporta un puntito y la madre es quien lo desarrolla hasta que termina en un hijo. Entonces ahí esas son las dos funciones en general, como se entiende los roles de hombre y mujer en la pareja. Como dice el Talmud, el hombre trae la materia prima y la mujer es quien la desarrolla. El hombre trae trigo, ¿acaso uno come trigo? La mujer lo desarrolla en comida. El hombre trae lino, ¿acaso uno se viste con lino? La mujer lo transforma en ropa. O sea que hay esos dos roles generalmente. Entonces, y también lo vemos, es interesante, que lo vemos en las propias palabras hebreas que denotan hombre y mujer. Hombre y mujer en hebreo se dice ish e isha. Ish y isha son dos palabras que contienen 3 letras cada una, 2 letras iguales, la alef y la shin, y una letra diferente. En el hombre es la yud y en la mujer es la he. De hecho, dice el Talmud que si un hombre y una mujer merecen, la Shekhinah, la presencia de Dios, mora entre ellos.
Y la idea es de que cuando una pareja vive como Dios manda, entonces ahí está la presencia de Dios entre ellos que alimenta, que nutre esa relación. Si se sacara ese elemento, quedan dos fuegos, dos pasiones que consumen uno al otro. Ahora, también dice el Talmud algo interesante, por eso vemos que la mujer se enoja más fácilmente que el hombre, porque la composición de la palabra Isha, las letras que forman la palabra Eish, fuego, están juntas. La Hei viene después. En el hombre, la Alif y la Shin están separadas por la Yud. Entonces, como la palabra fuego no está tan fuerte ahí como la mujer, por eso la mujer se enoja más fácil. Y después hay otra cosa interesante, que la Yud y la Hei, que son dos letras del nombre de Dios, representan las respectivas funciones del hombre y la mujer. El hombre es Eish Yud y la mujer es Eish Hei. La Yud es la letra más chica, es un punto de hecho, la Yud, y la Hei tiene largo y ancho, que eso representa Jochma y Binah, que es la función del hombre y la mujer. O sea, el hombre es el tema de Jochma, el aporte inicial del proceso, y eso tiene la Yud, Jochma, y la Hei, que es el desarrollo largo y ancho, representa Binah, que eso es la función de la mujer. Entonces todo eso está, digamos, ahí, como decimos en Yiddish, keilach dik und spitzig, redondo y cuadrado. Bueno, entonces dice así, Jochma y Binah son padre y madre que engendran a las emociones que son el amor a Dios y temor a Dios. ¿Por qué? Porque el intelecto en el alma intelectual, cuando reflexiona y se profundiza mucho, Bigdulat Hashem, la grandeza de Dios, cómo es que llena los mundos, y trasciende los mundos, y todo es absolutamente insignificante frente a él. Entonces eso despierta en uno una sensación de reverencia en su cabeza. O sea, no es cuando piensa hacia el pasar, se pone a pensar lo que es el mundo, lo que es crear este mundo, lo que es seguir creando el mundo. Como hablamos otro día, no es que Hashem creó el mundo y sigue de largo. Sigue creándolo, sigue vitalizándolo, ¿no? Si uno conoce algo de ciencia, de cómo funciona el mundo y todos los elementos que el mundo necesita que sean exactamente equilibrados, y si habría más de una cosa, menos de otra cosa, el mundo no podría subsistir, y cómo todo esto funciona, y cómo todo esto Dios lo llena, ¿sí? lo energiza, y como todo esto es nada al lado de él, porque lo trasciende infinitamente, y nos ponemos a pensar un poco las implicancias de lo que es Dios. No podemos conocerlo directamente, pero imaginarnos por lo que vemos. Entonces, si uno se pone a pensar, ahí se le despierta a uno una sensación de reverencia, de temor a Dios, y de vergüenza, o sea, de sentirse insignificante frente a Dios, que la grandeza de Dios es totalmente infinita, no tiene fin. Y eso engendra un miedo, ¿no? O sea, ese tema de miedo no es un miedo, o sea, de Dios que le vaya a venir a aplastar la cabeza, sino simplemente uno está intimidado frente a algo tan grande. Si normalmente uno quizás no está consciente de la presencia de Dios, está consciente de las cosas que ve y escucha y lo que está en su radio, ¿no? Pero si se pone a pensar de que hay otra dimensión a todo eso, ¿no? Y que Hashem está presente y está consciente y me creó a mí, me crea a mí, le importa lo que hago, lo que no hago. Eso necesita uno pensar en eso, porque no viene solo, o sea, solo no nos damos cuenta. Hay que cultivar esa conciencia. Entonces, eso nos impacta a nivel emocional.
ושוב יתלהב ליבו באהבה, זק לשפש, y a su vez eso despierta un amor a Dios con un amor intenso, como llamas de fuego, בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש חוקקה לגדולת אינסוף ברוך הוא. Uno después tiene ganas de unirse a esa grandeza, o sea, esa grandeza por un lado intimida y hace que uno sea insignificante. Por otro lado, uno va pensando y eso despierta las ganas de conectarse con esa grandeza. Y eso más adelante Notanya explica, o sea, distintos niveles de amor y temor y distintos formas de vincularnos con Hashem. Vihiklota nefesh, y eso es como que uno, digamos, su alma tiene ganas de expirar, o sea, de salir del cuerpo. כדכתיב נחשפה וגם קלטה נפשי, וכתיב צמא נפשי לאלוקים, וכתיב צמא לך נפשי. No sé, de que todos estos versículos que el rey David habla de la sed que tiene para conectarse con Dios, para unirse con Dios, para... הצימאון הוא מיסוד האש שבנפש אלוקית. Y la sed viene del elemento de fuego que hay en el alma divina, como שכתבו הטבעים, como escribieron los científicos, וכן הוא בעץ חיים, y así es también en la Kabbalah, en עץ חיים, en la Arizal, שיסוד האש הוא בלב, de que el elemento de fuego, su centro está en el corazón, ומקור המים והלחות מהמוח, y la fuente del agua y la humedad viene del cerebro. como שכתוב בעץ חיים שערנוני, como dice en עץ חיים פורטל 50, שהיא בחינת חוכמה שנקרא מים שבנפש אלוקית. Que eso es el nivel de Chokhmah que se llama el agua del alma divina. Hablamos en el capítulo 1 sobre los 4 elementos dentro del alma animal, ¿no? Que ahí el fuego trae el enojo y altanería porque sube siempre, y el fuego, el agua es el afán por los placeres. Acá identifica estos elementos dentro del alma divina con otras implicancias. O sea, ahí el fuego es una sed para conectarse con Dios. Ahí el agua es esa frialdad o tranquilidad que viene de la mente, que viene del intelecto, que apacigua la pasión del corazón, ¿no? Pero eso es lo que dijimos, o sea, los 4 elementos están en todo, pero en cada lugar de acuerdo a su contexto. Entonces, en el contexto del alma animal es algo negativo, en el contexto del alma divina es algo divino. Entonces, acá está identificando esos 2 elementos de agua y fuego, identificando que eso es Chokhmah y Binah, que es el intelecto, las emociones en general. ושאר המידות כולן, y todas las demás emociones, הן ענפי היראה והאהבה ותולדותיהן, כמו שנתבהר במקום אחר. Y todas las demás emociones que uno tiene son todos derivados del temor y amor a Dios y sus descendientes, o sea, como se explica en otro lado. Porque el amor y temor son los 2 prototipos que son o acercarse a algo o alejarse de algo. Amor te acerca y temor te aleja. Y todas las demás reacciones que uno puede tener son variantes de estos 2 movimientos, o acercar o alejar. ¿Sí? Entonces uno puede acercarse o alejarse por esa razón, por otra razón, por esto, pero en definitiva uno tiene 2 movimientos, o de acercar o de alejar. Y todo eso son derivados de amor y temor. Por eso también tenemos, por ejemplo, que los judíos, que las mitzvot en general se dividen en 2, obligaciones y prohibiciones, aunque tenemos que hacer lo que no tenemos que hacer. Y el amor y temor son los fundamentos de esos 2. El amor es lo que nos lleva a hacer, y el temor es lo que nos lleva a no transgredir. Entonces, esas son las dos dinámicas básicas, tanto en cuanto a nuestro funcionamiento en el plano terrenal, como también en nuestro vínculo con Hashem. Entonces, todo eso viene de dónde? Viene entonces, ese es su proceso. Cuanto más uno piensa, cuanto más uno entiende, eso va a determinar las emociones que salen de ahí.
la intensidad de las emociones que salen, si va a ser, si va a querer acercarse o alejarse o no le importa. Muchas veces uno no importa algo porque ni está consciente que la cosa, de la existencia de la cosa, no es que no le importa, es que está ignorante del tema. Si supiera lo que es, ahí sí quisiera. Entonces el tema es de concientizarnos de las cosas y eso engendra las emociones. Ahora, ¿qué es Dat? Dat es algo muy interesante. Dat es el puente entre el intelecto y las emociones. Porque el intelecto uno puede entender algo y no lo afecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo entiende a nivel teórico, pero que no ve qué tiene que ver con él. Uno puede entender, por ejemplo, que hay una víbora muy venenosa, que una gotita te puede matar al instante, y entiende todo perfectamente, lo analiza, lo estudia, y todo, bárbaro, lindo. ¿Lo afecta? No, es interesante, una víbora que está ahí en las Amazonas, no sé dónde. Muy diferente si se da cuenta que la víbora está atrás suyo y está por morderlo. Ahí ya reacciona. Ahí ya tiene que ver con él, porque uno puede entender muchas cosas y no lo afecta. Como dicen, el concepto, es como la diferencia entre el dueño de una empresa y el contador. El contador puede entender los números mejor que uno, pero no lo afecta. El dueño de la empresa hace diferencia si termina en rojo o termina en negro. Al contador lo único que le interesa es que el número como dueño quiere, que el número correcto. Eso es su tarea y eso es lo que a él le preocupa. No le importa las consecuencias de ese número. El dueño de la empresa le importa. Eso es la diferencia de Dat. Cuando decimos uno que es un bar Dat, es una persona con esa madurez intelectual que se da cuenta de las consecuencias de las cosas, no solamente entiende la cosa a nivel teórico, que no le afecta personalmente. Entonces, Vadat, Umelashon, Vadam Yada et Chava. ¿Qué es Dat? Dat viene la palabra, vemos ese término en la Torah, cuando la Torah dice que Adam y Chava, Adam conoció a Chava, usa la palabra Dat. No dice que la entendió, la conoció. ¿Qué se conoció? O sea, es la idea de conexión, no solamente de entender, de conectarse. Y así también, a nivel intelectual, uno puede tener ese tipo de dinámica. O sea, que conecta su conciencia con una conexión muy fuerte. Y introduce su pensamiento con fuerza en la grandeza de Hashem, y no se distrae. Porque inclusive una persona que es muy sabio, y usa los dos términos, Jajam y Navon, o sea, tanto que tiene la parte creativa como la parte analítica, en la grandeza de Hashem, si no va a conectar su mente y, digamos, con fuerza y con constancia, no va a engendrar en sí mismo temor y amor verdadero de Dios. O sea, la única forma de engendrar a un hijo es cuando la conexión es una conexión fuerte, una conexión profunda, una conexión constante, ¿no? Sin distracciones, porque si no, no va a pasar nada. Entonces, lo mismo es intelectualmente, usando ese ejemplo, que es bastante gráfico, pero es de que tiene que haber esa conexión con todo. Porque si no, lo único que va a tener, no va a generar emociones verdaderas, solamente va a tener imaginaciones, o sea, cosas imaginarias, pero no sentimientos verdaderos. Por eso decimos que el Dat es la existencia, o sea, y la substancia de las midot y su vitalidad.
והוא כולל חסד וגבורה, y eso incluye, o sea, es el puente entre el intelecto y las emociones, y a su vez incluye Chesed y Gevura, que es bondad, o sea, amor y temor, bondad y severidad. Pirush, Avar Venafer, Virav Venafer, significa el amor y sus derivados y temor y sus derivados. ¿Cuándo es cuando la persona puede realmente tener el amor a Dios y temor a Dios? Cuando la cabeza realmente pasó por su proceso, cuando una persona realmente su cabeza está totalmente conectada y obsesionada con Dios, ahí puede engendrar una emoción. Y si no, es algo que es estéril. De hecho, o sea, los tefilín que nosotros usamos, la cabeza tiene 4 cajas, porque representa a Chochma y Binah, y Dat, que es el tercero, porque hay 4, porque Dat a su vez es lo que engendra Chesed y Gevura. Por eso tenemos las 2 Coreas que salen de atrás. Si Chochma y Binah, de hecho, se entiende que están adelante de la cabeza, Dat atrás. Ahí está el nudo de donde salen las dos Coreas que representan las emociones, o sea, básicamente Chesed y Gevura. Entonces, las 4 parashiot, 2, uno corresponde a Chochma, otro a Binah, y 2 a Dat, que a su vez Dat se divide en Chesed y Gevura. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que dice acá? Entonces, acá está describiendo la dinámica de los poderes del alma, que son el intelecto, las emociones, y explicó cómo funciona. O sea, de que hay todo un proceso de comprensión, y eso a su vez, de la manera como uno se involucra en todo esto, tiene como objetivo engendrar emociones y conexiones, y el amor a Dios y temor a Dios, que sean genuinos. Y después, en el próximo capítulo, que vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere, vamos a ver que habla de las vestimentas del alma. Las vestimentas son el pensamiento, el habla y la acción. Y después va a explicar algo muy interesante, algo muy un poco contraintuitivo. Si uno pensaría de que entre los poderes intelectuales y emocionales y las vestimentas, ¿cuál de los dos vale más? ¿O qué es más importante? ¿Que uno entiende y siente las cosas o que uno piensa, habla y diga las cosas? Mucha gente dice, yo no tengo que cumplir las cosas, yo me siento muy conectado. Y suena un buen razonamiento, o sea, la gente dice, hay gente que hace y no siente, o uno que siente y no hace, ¿qué vale más? ¿Y por qué? ¿No? Eso vamos a ver más adelante, pero doy simplemente incentivo para venir al próximo Shiur. Pero